Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy quizás sea este vídeo la fricada más grande de los veintitantos vídeos, de las más de 2 docenas de vídeos que he puesto en mi canal. Pero para deleitaros o entreteneros esta tarde de domingo, para olvidarnos que mañana es lunes, ¿por qué no? Os he hecho una recreación del aterrizaje del transbordador espacial en el aeropuerto de Granada. Así que sin más, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos el estrecho de Gibraltar. Os lo voy a enseñar un poco mejor. Ahí vemos la parte europea del estrecho de Gibraltar y la parte africana a la izquierda, y el estrecho de Gibraltar, y al fondo el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Lo que he hecho ha sido sustituir la base de Andrews en la que suele aterrizar el transbordador espacial por el aeropuerto de Granada. Es una reentrada desde más de 40 kilómetros de altura y que ha comenzado justo en la vertical de Almería, a una velocidad inicial de Mach 2, es decir, 2 veces la velocidad del sonido. El transbordador es un planeador. Cuando aterriza se comporta como un planeador, solo tiene una oportunidad de aterrizar y lo que hace es frenar con la propia rozamiento del aire. Ahí veis en la cola como tiene desplegadas 2 aletas que son los frenos, y ya vemos ahí al fondo el aeropuerto de Granada, toda la Vega de Granada, los pueblos de la Vega de Granada, y se ve delante mucha extensión de terreno. Hay por lo menos 200 kilómetros largos de visibilidad por delante. Normalmente a mí me gusta aterrizar el avión con la vista de cabina. Por eso al final yo pondré la vista de cabina y os dejaré la vista panorámica del transbordador. Vamos a dar una vuelta alrededor para ver cómo hemos pasado ya Sierra Nevada. Ahí al fondo todavía se ve el mar. Ahí tenemos Sierra Nevada. Y vamos descendiendo rápidamente. Ahí se ve detrás del transbordador el pantano, debe ser de los Bermejales. Vemos la autovía. Ahora vamos a una velocidad tremenda. El transbordador suele aterrizar más del doble de lo que aterriza un avión normal. Suele ayudarse de un paracaídas. Ahora pondré superpuesta la imagen que estamos viendo actualmente a la de los mandos, para que veáis lo que intento yo ver cuando uso el simulador de vuelo. Me gusta ver como si estuviera en la cabina del aparato. Ahí lo veis. Lo que ocurre es que es muy difícil ver el aeropuerto por la ventanilla, entonces he tenido que abrir varias veces, cambiar la visualización para poder distinguir dónde estaba el aeropuerto y localizarlo. Eso es lo que estoy haciendo. Luego construyo el vídeo con las capturas de vídeo del vuelo. Ahora voy a abrir pronto veréis que abro el tren de aterrizaje, que está en los mandos que veis a la izquierda de la pantalla. Ahora lo abro. Oiréis que una voz me irá diciendo la altura que queda hasta el suelo en pies. Y ahí lo tenéis, aterrizaje del transbordador espacial en el aeropuerto de Granada. Ahora voy a enseñaros la misma vista que he visto yo en la pantalla, la captura de la misma vista que yo estaba viendo. Ahí veis en verde fosforito en la pantalla, me va cantando la altitud. Está el altímetro a la derecha, y a la izquierda está la velocidad en nudos, que es más de casi 300 nudos. Es una barbaridad de velocidad, mucho más del doble de lo que aterriza un avión normal.
Esta es la vista desde cabina. El transbordador tenía unas ventanitas muy pequeñas. Tenía bastante poca visibilidad. Esa es la misma toma desde dentro. Y ahora, por último, vamos a verlo el aterrizaje de como si estuviéramos en la cabecera de pista. Vais a ver ese puntito que hay delante, es el transbordador acercándose. Bueno, pues con esta última vista del fondo con Sierra Nevada y las sierras de Níbar, Cogollos y Alfacar, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Un abrazo a todos.